Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Con el gusto de siempre les saluda Gregorio Rojas. Hoy nos acompaña en el estudio José Agustín Campos, presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela, Confagán. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gregorio, a la orden siempre. Consultarle en primera instancia por la producción en el país tras los apagones. ¿En qué momento se encuentra la producción en el país? Bueno, la producción nacional, en este momento que la gran producción arrancará en el mes de mayo, que es el mes cuando arranca la época de los cereales, la producción más fuerte de Venezuela. En este momento que estamos en pleno verano, la producción nacional agrícola vegetal está en su mínima expresión, por la misma condición de verano, cuando en verano no se practica agricultura vegetal en los términos vigorosos que se ejecutan en el invierno, ¿no? Y la ganadería, por razones de orden también climática, bueno, se encuentra en unas condiciones bastante sensibles, pues el verano ha sido muy profundo, tanto en el oriente como en los llanos, como en el occidente venezolano, y esto hace que se deshidraten los pastos y por supuesto la ganadería pierda calidad. Aunado a esto, el tema de los apagones ha afectado pero profundamente y sensiblemente a todo lo que significa la producción nacional, tanto en agricultura vegetal como en agricultura animal, porque no tiene que ver la refrigeración, productos que son altísimamente perecederos como la leche, la carne, las hortalizas también, que necesitan sus buenos niveles de refrigeración para su conservación. Bueno, esto ha venido limitándose en su mínima expresión, producto que el sistema eléctrico nacional no garantiza la conservación en los términos correctos de estos alimentos para protegerse ellos mismos en su condición sanitaria y para que le lleguen en los niveles de frescura, en los niveles de calidad también sanitaria a todos los consumidores. Entonces, este es un elemento que nos está afectando, pero a todos los productores de punta a punta en Venezuela. El estado Zulia, por ejemplo, de aquí le envío mi solidaridad a todos los zulianos, que es el primer productor del país, primer productor de carne, primer productor de leche, primer productor de plátano, primer productor de palma aceitera. Bueno, y el Estado está recibiendo 4 horas de electricidad con 16, 20 horas sin electricidad. Bueno, y esto afecta, pero terriblemente y grandemente, lo que significa la estabilidad alimentaria de Venezuela. Por eso nosotros hacemos un llamado a resolver el problema del sistema eléctrico nacional para que pueda fluir no solamente la estabilidad de la producción, sino la estabilidad en el consumo. Hacia allá quería ir precisamente porque hablábamos de Zulia antes de la entrevista y acaba de mencionar que es el primer productor en todos estos rubros. ¿Cómo afecta o cómo se puede ver afectado en el mediano y corto plazo el tema de abastecimiento en cada uno de estos rubros en toda Venezuela, a raíz de lo que está viendo el Zulia? Sí, porque hay un nerviosismo natural en todo el sector productivo y el sector consumidor, que es que nadie ya tiene la capacidad de refrigeración, la capacidad de conservación de los inventarios que había venido comercializando con normalidad, y cuando esto ocurre, entonces hay un nerviosismo, hay una inestabilidad, hay una inseguridad, porque no hay garantía de que se conserven los elementos con los requerimientos de orden sanitario que tienen que garantizar la seguridad nutricional de los venezolanos. Entonces, esto ha producido un estancamiento en la producción nacional, un estancamiento en la producción, un estancamiento en la distribución, un estancamiento en la comercialización, bueno, que afecta no solamente la estabilidad económica de los sectores productivos, sino que afecta la capacidad de consumo de los venezolanos en general. Por eso nosotros insistimos en que tiene que darse una rigurosidad con una disciplina extrema para que el control, la regulación de carga, bueno, llegue, y que estados, por ejemplo, altísimamente productores como el Zulia, se le pudiera estirar un poco más sus necesidades de carga a los efectos de complementar no solamente los niveles de producción, sino los niveles de estabilidad. Es decir, nosotros llamamos a que toda Venezuela
debería contar con los niveles de electrificación que necesite, con los niveles energéticos que necesite, pero estados como el Zulia debe hacerse un esfuerzo importante para que, así como a la Gran Caracas se le da un tratamiento especial, al Zulia, por ejemplo, y otros estados productores, deba dársele también un tratamiento especial. Estamos ante dos países distintos. Había un país antes del mes de marzo y hay otro país después del mes de marzo. ¿Cuáles eran las expectativas en el sector de producción de agricultura y ganadería a principios de año y qué expectativas hay ahora tras el mes de marzo? Bueno, fíjate, a principios de año, las expectativas de los venezolanos que estamos en el sector productor, son siempre prepararnos con tiempo para ejercer con mucha fuerza el plan de siembra, que es el más importante, que arranca en el mes de mayo. Y cuando nosotros decimos prepararnos con tiempo, quiere decir que los insumos tienen que estar ya garantizados en el mes de febrero, por lo menos. Ahorita estamos a 40 días de iniciar el plan de siembra y todavía no tenemos información oficial de la cantidad de insumos, de la planificación de las hectáreas, de la cantidad de semillas, de la maquinaria, de los financiamientos, y esto por supuesto que retrotrae al sector productivo y causa una inestabilidad porque el plan de siembra es un hecho biológico, es decir, es un hecho vivo, es un hecho natural que ese no espera, que ese no se le puede dar ningún tipo de administración. Aunado al problema de los apagones, el problema que tenemos del conflicto eléctrico, de la crisis eléctrica que tenemos en este momento, por supuesto que el panorama en el sector productivo se hace más inestable. Y lo que los venezolanos necesitamos es estabilidad. Por eso yo siempre he llamado a que la agenda política, se pueda hacer una tregua en la agenda política y darle prioridad a la agenda económica, porque la agenda económica es lo que va a nutrir a través de la producción no solamente el crecimiento, el fortalecimiento de la capacidad nutricional del país, sino que la agenda económica puede también venir a combatir la inflación, que con el hecho inflacionario que está ocurriendo en Venezuela, esa inflación ha acabado con las teorías económicas, con las escuelas económicas, con los pensamientos económicos. Nosotros hemos venido pensando siempre que a través del sector agrícola, así sea resolviendo parcialmente algunos circuitos de producción, se pueda empezar a mermar la inflación y que esto pueda ayudar al poder adquisitivo de los venezolanos. Si el plan de siembra no inicia a tiempo, vamos a hacer un ejercicio mental. Inicia el plan de siembra con 30 días o 40 días más de retraso, o sencillamente inicia con 2 o 3 meses de retraso. ¿Cuál es el panorama para final de año en el país? Peligroso, muy peligroso desde el punto de vista de la estabilidad no solamente alimentaria, de la estabilidad del consumo, sino de la estabilidad nutricional de todos los venezolanos, que eso es muy peligroso, porque como le he dicho, el plan de siembra es un hecho natural, es un hecho biológico. Es así, por ejemplo, como el periodo de parto de una mujer, que no puede ir más allá de lo que está previsto por las leyes naturales. Entonces sería muy lamentable para toda Venezuela que el plan de siembra ocurriera allí un sobresalto, es decir, que no se ejecute con la eficacia y con la eficiencia y en los tiempos que tiene que ejecutarse. Por eso nosotros llamamos a que se convoquen reuniones con los actores y puedan hacerse las acciones necesarias para darle cumplimiento a él. Hay un margen de maniobra, de todas maneras, desde la fecha que usted planteaba que debe iniciar el plan de siembra, ¿hay un margen de maniobra posterior para iniciar de repente con algún atraso y que no se afecten demasía? Tenemos una ventaja muy importante para los venezolanos, que es la cultura productiva que tiene nuestra gente, que es la preparación que tiene nuestra gente y que es las ganas de trabajo que tiene nuestra gente que están ahí en todos los asentamientos productivos, desde el Palmar hasta la Guajira, desde el Alto Apure hasta el Alto Orinoco. Es decir, ahí está toda nuestra gente esperando darle cumplimiento a esas expectativas. Eso sí, un plan de siembra como el de Venezuela no se hace con deseos. Ese plan de siembra se hace con realidades. ¿Y cuáles son las realidades? Que necesitamos a tiempo los insumos, el fertilizante, la maquinaria, el financiamiento y, por supuesto, lo más importante, la planificación que debe ocurrir a través del organismo natural que se encarga de ello. Quiero hablar con usted de
tres regiones que me llaman mucho la atención. Todas las regiones y todos los estados de Venezuela tienen algún rubro que producen de forma importante, pero quiero hablar de Portuguesa, quiero hablar de la zona de Calabozo en el estado Guárico, quiero hablar del estado Monagas, cada una con sus particularidades. ¿Cómo se encuentran hoy? Bueno, el mapa productivo de Venezuela es exactamente igual, mapa productivo de Venezuela, porque tan buenos son los productores de Monagas, de tan buena calidad son los productores de Monagas como los de Portuguesa, y de tan buena calidad son los productores guariqueños y de Calabozo y de Valle de la Pascua, como los del Zulia y como los de toda Venezuela. Ahí Venezuela tiene un alto valor agregado que no puede desperdiciarse, que no puede perderse, que no puede quemarse, que es una gran cultura productiva que está allí y una infraestructura productiva que tenemos allí y una gran vocación productiva que tienen allí esos hombres y esas mujeres. Pero que las tareas que realizan esos hombres y esas mujeres no pueden realizarse a través de sueños ni a través del deseo, sino son a través de hechos prácticos. ¿Qué se necesita en Calabozo, por ejemplo, en el rescate del sistema de riego, por ejemplo, de la represa? ¿Qué se necesita? Buena semilla de arroz. ¿Qué se necesita? Financiamiento a tiempo. ¿Qué se necesitan? Los insumos a tiempo. ¿Qué necesitamos en Monagas? Bueno, exactamente lo mismo. Maquinaria, semilla, insumos, porque en Monagas, nada más en Monagas, fíjate la gran riqueza de Venezuela. Nada más en Monagas nosotros tenemos 1.500 kilómetros de río, que si lo colocas hacia el sur en forma directa llegamos a Brasil, y si lo colocas por este otro lado, por el occidente, llegamos a Bogotá. Bueno, esa es riqueza que tiene Venezuela. En Portuguesa, ¿qué tenemos? Bueno, unas capas vegetales de las mejores capas vegetales de América Latina, para sacar arroz, maíz, carne, ganadería, leche. Es decir, Venezuela tiene todas las condiciones. Ahora, esas condiciones naturales tienen que darle un acompañamiento y ese acompañamiento tiene que producir una respuesta a tiempo y esa respuesta a tiempo se hace a través de una planificación técnica, económica, donde prive fundamentalmente el sentido común. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Siempre a su orden. Estuvo con nosotros José Agustín Campos, presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela, Confagán, en Entrevista Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Un fuerte abrazo para todos.